Eros, entiendo que este sería, por ejemplo, un gráfico que por ahí no entendiste. Bien, bueno, acá a ver, la idea que hay detrás de esto es que las tablas de páginas pueden ser muy extensas, ¿sí? A partir de la virtualidad, el tamaño de los procesos, del mapa de memoria de los procesos puede ser muy extenso, eso generaría tablas de páginas muy extensas, ¿sí? Entonces, la propuesta es, como las tablas de páginas van a ser referenciadas muy frecuentemente para obtener a partir de una memoria lógica, una dirección lógica generada por un proceso, una dirección física para el acceso real al dato o instrucción en la memoria, esas tablas de páginas van a ser muy frecuentemente utilizadas, ¿sí? Entonces, mantenerlas, o sea, si son muy extensas, mantenerlas en la memoria, podría darse el caso de que al final la memoria la memoria principal esté ocupada nada más que por tablas de páginas, ¿sí? O sea, haríamos un mal uso de la memoria porque estaría ocupada por las páginas de los procesos. Entonces, las tablas de página también sufren paginación, ¿sí? Entonces, además de paginación, van a sufrir la estrategia de virtualización, ¿sí? Entonces, vamos a tener ya tablas de páginas divididas en páginas y esas páginas pueden estar en memoria principal o en el disco, ¿sí? ¿Hasta ahí, Eros, me seguís? Bien, entonces, una forma de organizar el acceso, o sea, una forma de organizar las tablas de páginas para que sea más eficiente en sí, es proponer no una tabla de páginas como si fuese plana, ¿sí? Porque tenemos todas, para cada página de mi proceso tengo el número y el marco, ¿sí? Sino que si tenemos muchísimas entradas para esas tablas de páginas, sería bastante ineficiente. Acá lo que se propone es organizar en distintos niveles, no en un único nivel, como veníamos viendo antes, sino en muchos niveles para acceder, ¿sí?, al marco. Al final lo que yo quiero acceder es al marco real, al marco físico de la memoria, ¿sí? Pero lo que propone estas estrategias en más de un nivel es que esas entradas están organizadas de otra forma, ¿sí? ¿Y la forma cuál es? En sí, lo que tenemos es que ahora la dirección virtual, voy a ir con este ejemplo, que ya que tenemos el dibujo, con 3 niveles, ¿sí? Entonces, fíjate que acá tenemos la tabla de páginas del nivel 1, ¿sí? Que acá muestra una única página, ¿sí? La tabla de páginas del nivel 2 y la tabla de páginas del nivel 3. En la tabla de páginas, cuando estamos en estrategias de un solo nivel, lo que tenemos es el número de página, ¿sí? O sea, lo voy a dibujar así, y el número de marco, si está, o sea, bueno, y los bits de presencia modificado, etcétera. Pero lo que tendríamos es un esquema así. La página 3 está en el marco 10, la página 4 no está en la memoria, ¿sí? La página 5, bueno, y así. Lo que tenemos directamente es el marco. Acá, fíjense que el marco recién lo tenemos en el último nivel, porque ese último nivel es el que me sirve para ir a la página física o marco. ¿Sí? Acá dice página, pero sería marco. Yo suelo hacer bien esa distinción y no hablar como sinónimos para que se entienda bien. Página es cómo divido mi proceso y marco es cómo se divide físicamente la memoria real, la memoria principal. Bueno, entonces, ya no tengo acá el marco, sino que acá lo que tengo es una entrada, ¿sí?, a otra página. O sea, ahora vamos o sea, ya no tengo esto, sino que tengo desplazamientos para distintos niveles de páginas. Entonces, el primer nivel voy a acceder a la tabla de páginas del nivel 1 y este número que trae mi dirección virtual
va a ser el desplazamiento desde el comienzo de la página del nivel 1, me voy, sumo, ¿sí? Y va a ser ese desplazamiento hasta encontrar la entrada, ¿sí? Esa entrada no va a ser el marco, sino que va a ser un valor, ¿sí? Que me va a direccionar a una tabla de páginas en particular del nivel 2, ¿sí? Es como un árbol esto. En sí, esta página, esto, lo que tiene son punteritos a páginas. Esto es nivel 1 y esto es nivel 2. Entonces, si yo acá, supónganse que tengo 512 entradas, voy a tener 512 páginas, ¿sí? En el nivel 2. Entonces, acá suele haber una única página, eso lo dice después en otra diapositiva. Pero en mi nivel 1 voy a acceder a esta única página, pero que yo utilizo este desplazamiento desde el inicio de esa tabla de páginas para acceder a una entrada. Pero esta entrada ya lo que hace referencia es al comienzo de, por ejemplo, esta página en particular, ¿sí? Entonces el punterito va al comienzo de esta página. Listo, ya me quedo con esta que estoy marcando acá. Bien, ahora ¿qué hago con esa página? Que sería toda esta página. Utilizo este desplazamiento para el nivel 2 para incrementar desde el comienzo de esta tabla de páginas del nivel 2, me desplazo y encuentro la entrada de páginas, ¿sí? Del nivel 2. Que de nuevo, ¿qué tiene todo esto? Son direcciones al comienzo de las páginas del nivel 3. Es un árbol visto de costado, ¿sí? Pero si yo tengo 512 por 512 por 512, o sea, esto se hace me dice, es muchísima capacidad direccionable, ¿sí? Sigo con esto. Entonces, esta entrada me dio el comienzo de esta página. Le sumo este desplazamiento y accedí a esta entrada en particular de la tabla nivel 2. Bien, esa entrada en particular me va a llevar a otra página ya del nivel 3, sería, por ejemplo, me lleva a esta página al comienzo y utilizo este desplazamiento dentro del nivel 3 para decir desde el comienzo de la tabla de páginas del nivel 3, de una específica de todas las que tengo, me desplazo con este desplazamiento que hay en mi dirección virtual y accedo entonces de nuevo a otra entrada, pero si estamos implementando una estrategia con 3 niveles, ese último nivel ya me da el marco de página para armar la dirección física. Entonces, vendría a tener páginas de tablas de páginas. Sí, yo lo veo como que ahora las tablas de páginas están divididas en páginas, pero con una estructura de árbol, ¿sí? Ya no es que agarro esta tabla de páginas y la divido, y esta es la página 0, esta es la página 1, la página 2, que conforma mi tabla de páginas. No, ya la estructura es con árbol, porque tengo que tener una lógica entre mi dirección virtual y la traducción a la dirección real. Y eso es con un árbol, ¿sí? Entonces, a ver, voy de nuevo. Con una página acá, imagínense, con 502 entradas, pero que cada entrada me lleva a otra página donde cada una tiene también 512 entradas. Entonces esto ya es 512 páginas por 512 entradas cada una. Y a su vez, cada una de estas me va a llevar va a tener 512 entradas de páginas de 512 entradas. Entonces en este nivel, 512 por 512 por 512. Entonces, estoy abriendo una sola página, ¿sí? Pero esto se hace por cada página. Entonces, fíjate, Eros, que en vez de tener imagínate
que este es mi marco plan, mi tabla de páginas plana, y la divido así nomás en páginas, lo que armamos, o sea, lo que hacemos es una división tal que armo un árbol de entradas de páginas, pero que ya, o sea, la entrada que yo tengo acá no es un marco de página, sino que es una página del nivel próximo. Y el último nivel es lo que ya sí acá puedo decir, listo, acá ya tengo el número de marco físico, ¿sí? En el último nivel. Estas tablas de páginas se ubican todas en memoria virtual. Bueno, fíjate que las que accedes, yo accedo a esta, después accedí a esta y después accedí a estas. Si no están en memoria RAM, me las voy a buscar al disco. Pero ¿me traje todas las páginas del proceso o me traje esta página y esta página? O sea, una página del nivel 1, una página del nivel 2 y una página del nivel 3. 3 páginas para direccionar un montonazo, o sea, para poder acceder a números muy grandes de marcos de página. Entonces, Eros, la respuesta es, si la página no está en la memoria RAM, va a haber fallo de página, como si estuviese hablando de un fallo de página de la parte de instrucciones de mi proceso, ¿sí? O la parte de datos es lo mismo, me voy al disco, la traigo y accedo, pero estoy accediendo al nivel 2. Eso me va a dar una página al nivel 3. Si está en la memoria RAM, acierto, y si no está en la memoria RAM, me voy al disco y la traigo. El tratamiento de la virtualización es lo mismo. Bien, entonces, con una estructura de árbol, la verdad que, el sistema operativo sabe que si yo tengo 3 niveles, bueno, voy a tener 3 niveles de referencias a páginas donde tengo información del próximo nivel. Y el último nivel es el que tiene la información del marco, ¿sí? Recién en el último nivel. Entonces, esto, si ustedes abren este árbol, es enorme. Entonces, con páginas de poquitas entradas puedo representar un montón de marcos, ¿sí? Entonces ahí se soluciona el tema. Fíjense que la diapositiva anterior hablaba de un sistema operativo súper viejo. Pero bueno, que usando páginas de 512 bytes, yo por eso puse ahí 512, y por 2 a la 31 gigabytes de memoria virtual tenía que tener la capacidad de almacenar 202 a la 22, 2 elevado a la 22 posibles páginas. Entonces una tabla de páginas de 2 a la 22 entradas me consume la memoria de mala forma. Entonces, para evitar eso, está este tipo de estrategias donde se divide en niveles y se arma un árbol, y recién el último nivel es el que tiene el dato para armar la dirección física. Y los niveles anteriores tienen entradas a otra tabla de página. Bien, Eros, ¿ahí se entendió? Puse este ejemplo que es un poco más complejo, bien, que el de 2 niveles, pero bueno, es para ir un poquito más allá y ver un ejemplo donde que se entienda bien qué hay en cada nivel y cómo usamos los datos de la dirección virtual para finalmente acceder a un marco y un desplazamiento dentro de ese marco. Que fíjense que de nuevo el desplazamiento que aparece en la dirección virtual es el que se suma acá para la dirección, la dirección física o real con la que voy a acceder a la memoria. Bien, Eros y el resto, este tema se entendió. ¿Quieren que revisemos algo? Después de esta explicación, vuelvan a tomar el libro y que los apuntes por ahí están más resumidos, ¿sí? Pero vuelvan, no se olviden de, cada vez que quieran compilar código, donde incluyan instrucciones para manipular, para crear y manipular threads, y vamos a utilizar la librería pthread, ¿sí?
recuerden siempre -L pthread, ¿sí? Si no, no va a compilar. Igual es fácil de darse cuenta porque va a alargar error en referencia a todas las funciones que tengan que ver con los threads. Bueno, ¿te sirve, Federico, que vaya, que veamos por ahí línea por línea a ver qué hace hasta que vos me digas? ¿Querés que hagamos eso o tenés algo puntual? Bueno, entonces, el primer ejercicio con threads, sí, esto es con fork, lo que tenemos es que esto difiere mucho de la utilización de fork, porque acá lo que tenemos es, en un proceso, mi proceso va a tener un hilo, este es mi proceso, acá tenemos toda la parte de recursos asignados, ¿sí? Al proceso, y tengo un hilo. Ese hilo es el que va a ir ejecutando todo esto, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que vamos a ir agregando más hilos, pero esos hilos, acuérdense que son user level thread, ¿sí? Son hilos a nivel de usuario. Vamos a utilizar la librería pthread para crear y manipular los threads, pero nuestro sistema operativo no se va a enterar de eso, ¿sí? Pero bueno, es la posibilidad, ustedes saben programar con C, entonces es una primera aproximación para que prueben y jueguen con los threads. Está bueno porque lo que vemos, o sea, es uno de los tipos de threads. Los otros los crea directamente el sistema operativo. Yo no sé si nosotros podríamos crear threads a nivel de kernel, ¿sí? Entiendo que no. Es una pregunta que me hago recién ahora y entendería que no. No, porque habría que meterse ya con el kernel y eso. Así que bueno. Entonces, nuestros threads, o sea, esto está todo en la teoría, ¿sí? Pero nuestros threads yo los voy a poder crear con ciertos atributos, o voy a dejar que la creación, si yo no le seteo ningún atributo específicamente, explícitamente, perdón, se van a crear con atributos por defecto. Entonces los primeros ejemplos son estos, o sea, dejamos, por más que declare acá en esta instrucción, estoy declarando la variable attr de tipo pthread, o sea, el tipo de atributos para los threads, la declaro, pero la dejo sin inicializar, ¿sí? Entonces se va a crear con los atributos por defecto. Y fíjense que en este caso tengo thread.id, ¿sí? Es una variable de tipo vector que va a contener variables de tipo, valores de tipo pthread-t. En sí son identificadores de threads, ¿sí? Entonces voy a utilizar este vector para guardarme los identificadores de esos threads y poder después manejar o sincronizarme con cada uno de esos threads. Bien, entonces, fíjense que el máximo es 10, entonces vamos a tener, después como vamos a iterar hasta 10, vamos a tener 10 threads. Bueno, entonces, en este caso vamos a inicializar entonces esta variable con atributos, y yo acá les dejé estas líneas a fin de que ustedes no se topen con problemas y eso, ¿sí? O sea, acá ya está todo como una receta, entonces acá lo que estamos haciendo es inicializar esta variable de tipo atributo de threads, y los estamos haciendo, o sea, hay dos tipos de threads en esta librería. Tenemos threads que los vamos a hacer independientes del proceso, del thread, del proceso que los crea, y otros que son dependientes y que necesitan, hay una sincronización implícita, ¿sí? Vamos a la parte donde se explica eso para entender bien qué es lo que estamos haciendo acá.
Bien. Entonces estos son procesos y acá tenemos hilos, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, estamos utilizando esta última instrucción y lo que hacemos es decir, bueno, el thread será independiente y su finalización liberará todos los recursos. Si es en sí un thread que no es independiente, ¿sí? El thread se crea como no independiente y no libera sus recursos. Otro thread esperará por su finalización, ¿sí? Con la función pthread_join. Entonces acá lo que tenemos en el código es un ejemplo donde estamos seteando esa variable atributos con un valor específico que es no sé cómo se pronuncia así, pero lo que estamos haciendo es un thread que es independiente. Ese thread independiente va, o sea, el resto de los valores de esa variable de atributos no sé cómo se setean. Eso lo leí hace tiempo, ahora no me acuerdo. Pero acá la idea de la práctica es diferenciar nada más entre los dependientes y los independientes. Acá estamos haciendo independiente, entonces cuando termina el thread, nadie lo tiene que esperar y al finalizar el thread libera los recursos de ese thread, no del proceso, ¿sí? Entonces, acá estamos haciendo un thread independiente, perdón, una variable de tipo atributo de thread independiente, pero esa variable la voy a utilizar para crear 10 threads. Entonces, lo que estamos haciendo acá es crear, asignarle el valor de independiente a esa variable atributo y esta variable atributo después la utilizamos para crear 10 threads. Entonces, estos 10 threads que se crean acá son independientes. Entonces, fíjense, utilizamos la función pthread_create y lo que hacemos es el valor retornado, o sea, el primer argumento de pthread_create lo que hace es, va a dejar en la variable de tipo pthread_t, que en este caso está dentro de un arreglo, ¿sí? Entonces, j va a variar de 0 a 9, entonces en cada lugar de ese arreglo variables de tipo pthread_t, me va a dejar el identificador de ese thread. Entonces yo después, en este caso no hago nada, pero después vamos a ir avanzando con códigos más complejos y lo que me va a servir ese identificador es para manipular esos threads, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá es directamente crear 10 threads y cada uno de los threads va a ejecutar esta función 1, sin argumentos, ¿sí? Entonces, acá se va a retornar y almacenar el identificador, cada thread creado va a ser independiente, el código que va a ejecutar cada thread va a ser función 1 y recibe 0 argumentos. En este caso le mando 0 argumentos, ¿sí? Entonces acá lo que va a suceder es que cada thread diga quién soy. Thread, fíjense, y usamos pthread_self para que ese thread retorne su identificador y lo imprima en esta función. No es más que eso, ¿sí? Federico, no sé en qué parte por ahí te trabaste y eso. Todos los códigos van a ser bastante similares, ¿sí? Pero bueno, está bueno arrancar con uno bien simple, no hace más que 10 threads y cada uno de esos threads va a imprimir por la pantalla su identificador. Voy a chusmear a ver si lo tengo. A ver si es este. Sí, es este. Bueno, en este caso lo voy a poder ejecutar. Acá está implementado, ¿sí? Es el mismo.
nada más que, bueno, acá se llama funci1. Bueno, y le agregué acá que el thread principal crea, ¿sí? Y imprime el identificador, que va a ser lo mismo, o sea, vamos a ver identificadores repetidos, porque por un caso se va a imprimir dentro del thread y por el otro se va a imprimir, lo va a imprimir el thread que crea a los otros threads. Bueno. Estos ejemplos los saqué de libros, ¿sí? Este creo que es el de Carretero. Thread. Bien, ahí lo ejecuto. Ah, máximo 1. Vamos a poner máximo 10, así. Bien, entonces, ¿qué identificadores raros que tiene? 13. No me gustan estos identificadores. A ver, se están 59.904, 59.904. Hay consistencia en los valores, pero qué números grandes, no me gustan estos números. Bueno, fíjense, el thread principal y el thread, o sea, uno de los threads imprime su identificador que termina en 5904. ¿Sí? Lo mismo que tengo acá. El thread principal, el thread creado. Thread principal, thread creado. 2 veces imprime el thread principal, ¿sí? Después uno creado, o sea, fíjense que la alternancia de los printf es, no es determinística, ¿sí? Yo cada vez que ejecuto se pueden dar trazas distintas. Lo que no me gusta es, por ahí no está bien el LU. A ver, voy a buscar en internet. Me siguen, o sea, los valores son los mismos, pero me llama la atención que sean identificadores tan largos. Pero Federico, la idea la entendés del código, que es bien simple y lo único que hace es imprimir cada uno de los threads. Ahí saqué que no imprima el main principal, entonces acá tenemos los threads imprimiendo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, encima son 8. Hay 2 que se están perdiendo por ahí. Y acá hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá sí son 10. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como no los estoy sincronizando, seguramente alguno termine antes de que el sistema operativo resuelva el printf y listo. Y después no se termina de imprimir. Fíjense que no siempre se imprimen los 10. ¿Sí? Lo que pasa es que esto es largo 10 threads y el thread del proceso termina. Y en este caso, como son procesos, threads de usuario, si termina el thread principal, seguramente los otros también terminan, ¿sí? Pero no me gusta el identificador de los threads. A ver. Quiero ver cómo se imprime. Get thread con LU, sí. O sea, es un long sin signo. Con LU también. Bueno. Acá hay un ejemplo donde
son threads dependientes, ¿sí? Entonces está haciendo un join, una sincronización antes, o sea, frena y después sigue. Bueno, pero también utilizan LU. Entonces, bueno, será así uy, no, este no. No. Serán así el formato para los threads, ¿sí? Para los identificadores de los threads. Bueno, podemos ver otro ejemplo, si quieren. Ese era el primer ejemplo. Acá lo que hice fue, vamos a modificar ese primer ejemplo, pero lo que voy a hacer es fíjense que cada thread lo único que ejecuta es esto, cada thread, ¿sí? Por ejemplo, si yo este código lo hago una sola vez, voy a hacer un printf, pero sin esto, sino del thread main, ¿sí? Entonces, esto va a ser una única vez y esto se supone que van a ser 10, ¿sí? Le voy a comentar de nuevo la slip 5, entonces va a haber veces que sean 10, otras que no. Ven que el main, o sea, el thread principal es uno solo y la creación de los otros va dependiendo de las ejecuciones, lo mismo que los printf. ¿Sí? Yo ahí estoy largando y aparece siempre distinto. Bueno, si yo agrego este slip, lo que voy a hacer es al thread principal bloquearlo. Este era... bueno, ahí lo busco en las anteriores. Esta creo que era. Es que en esta máquina para la función sleep necesito esa librería. Ahí está. Entonces el código quedó así. ¿Sí? Le puse el sleep 5. El main va a ser un único printf y bloqueo al main. Entonces de esta forma lo que yo quiero conseguir es que terminen todos los threads antes del proceso principal. Entonces de esta forma, si yo cuento, siempre voy a tener 10 salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Porque bloqueo al thread principal, el que crea los otros threads tienen tiempo de ejecutarse, ¿sí? Y se imprimen siempre de forma correcta su identificador, ¿sí? Lo que hago es poner un sleep que sea suficiente como para que siempre se ejecuten los otros 10. Ahora, ¿este sleep me va a garantizar que siempre se ejecuten los 10 threads? No, es un número exagerado que yo pongo para intentar pegarle y que el planificador sí o sí en algún momento ejecute los threads antes, o sea, durante el tiempo en que el thread del main, el que ejecuta el main, termine, ¿sí? Es un artilugio. Ahora me pueden decir, bueno, pero o sea, vos bloqueás al thread que ejecuta el main, pero ¿es suficiente 5? Y si acá dentro tengo un montón de cómputo, no va a ser suficiente. Como acá no tengo cómputo, es un número que si yo sigo ejecutando va a seguir seguramente siendo suficiente ese tiempo para que ejecuten los otros. Bueno, ¿vienen bien? ¿Quieren que veamos más ejemplitos?
El otro ejemplo, vamos a ver qué es lo que cambia. En este caso, mandamos en vez del atributo diciéndole que los threads van a ser independientes, lo que acá hacemos es mandarle null. Entonces acá se van a crear por defecto. Y por defecto, como acá está después el join, seguramente por defecto sean dependientes, ¿sí? Entonces en este caso, que es el ejercicio 7, el que le sigue, fíjense que cada thread va a imprimir su identificador. Y después termina ese thread, ¿sí? Y acá lo que tenemos es dos variables en vez de un arreglo de 10 identificadores de threads, tenemos dos que se usan en pthread_create, ¿sí? Los dos threads, thread 1 y thread 2, van a ejecutar la misma función, no recibe argumentos. El thread principal continúa ejecutando y después se hace el join se espera en esta instrucción el thread que ejecuta el código con el main, espera a que termine el primer thread. Una vez que termina, que termina el primer thread, listo, el primer thread termina, se liberan los recursos y recién ahí el thread del main que ejecuta el código del main puede seguir a esta instrucción, ¿sí? Yo había empezado a hacer un dibujito y me había olvidado de terminarlo. En este caso tenemos que mi proceso va a tener el thread que ejecuta el main, ¿sí? Esta función main. Ejecuta estas instrucciones. Y dentro de esas instrucciones tenemos esta creación. Estos son los recursos, entonces, en un momento va a crear 10 threads. 1, 2, 3, bueno, supónganse que estos son 10, ¿sí? Completo los 10. Entonces, en un momento, estos van a ir terminando y este sigue hasta que termina. Bien, eso en este caso. Ahora, en el caso del segundo ejemplo, es un poquito más simple. Lo que tenemos es, lo dejo ahí, es un proceso que va a tener el thread que ejecuta la función main, que es la que está acá abajo, bueno, esta, y va a crear nada más que el thread 1 y el thread 2. Y listo. Ahora, acá sí hay una sincronización que hasta que este no termine, este se va a quedar bloqueado y chau. Y hasta que este no termine, después este se va a quedar en este join, se va a quedar bloqueado acá hasta que este termine y estoy haciendo gráficos muy feos. Y este join es hasta que este termine. Perdón, es lo que sale, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarles es que esto es una sincronización y yo tengo el thread principal, el que ejecuta el main, se va a quedar una barrera hasta que el thread 1 termine, el thread 1 termine. Cuando este termina, acá le voy a poner la X de que termina, recién ahí este puede retomar la ejecución y este es el thread 2, de nuevo una barrera hasta que este termina, ¿sí? Una vez que termina, recién ahí este puede seguir. Ahí está un poco más prolijo. Entonces acá agregamos el tema de tener threads dependientes, ¿sí? Es eso. No nos metemos con los atributos. En este caso, al pasarle null, se inicializan por defecto y por defecto es dependientes. Bien. Vamos al... No quiero revisar, cada uno, pero bueno, ya que preguntaron sobre esto, yo quiero que ustedes los implementen y ustedes jueguen, ¿sí? Agregándole un sleep, viendo, bueno, ¿terminan todos los threads? ¿No terminan?
vamos todos a investigar el tema de si la impresión con el LU, con el Long and Sign, es correcto. En internet estaba así, pero no sé, no me termina de gustar. Bien, revisamos un poquito qué es lo que sigue, a ver si hay alguna complejidad que valga la pena mencionar, y si no, bueno, ustedes los tienen que ir implementando, ¿sí? Termina que realiza cada parte del código y ejecute reiteradas veces. Siempre terminan todos los threads, comente las líneas con las instrucciones pthread_join y vuelve a ejecutar reiteradas veces. Describe y justifica el comportamiento observado. Bueno, entonces, esto de nuevo, tenemos una función que van a ejecutar los threads. Lo que cambia para este ejemplo es que vamos a enviar un parámetro, ¿sí? Un parámetro que es num, que num, fíjense que lo va a ingresar el usuario de este programita por el teclado. Se envía, la función se llama imprimir, ¿sí? Y se envía entonces por este argumento. Fíjense que acá lo que estamos pasando acá es un puntero a función, o sea, la sintaxis no es del todo intuitiva, ¿sí? Por eso también me parece que está bueno arrancar con ejemplos donde ustedes puedan copiar y pegar el código, que a su vez son ejemplos, o sea, yo lo que hago por ahí es investigar de un tema y cuando ya hay ejemplos que son concisos, que son claros, los uso, o sea, los copio, y estos, bueno, vinieron de distintos libros. Estaba bueno, o sea, me parece que son ejemplos que son lindos porque después, que son simples sobre todo, no hacen cosas súper interesantes, pero son simples para la materia. Porque después, si uno busca en internet, a veces se van muy de mambo las cosas que, o sea, quiero explicar algo y al final terminan siendo códigos muy extensos, y estos me gustan porque son bien simples y más o menos muestran como para, bueno, después poder, o sea, saber cómo enviar un argumento, saber cómo crear threads de un tipo, del otro, etcétera. En este caso, fíjense que acá el argumento hago un casting a void y le paso num y recibo un puntero void, o sea, es medio rebuscado. Y acá encima le hago un casteo a n para el printf, porque lo que estoy imprimiendo es un entero. Entonces, esto no es del todo intuitivo, ánimo, ¿sí? Pero bueno, por lo menos tienen algún ejemplito donde yo ya me peleé, lo compilé, lo hice andar y ustedes ya lo tienen. Ahora, vieron que los códigos no siempre son portables. A mí me está de pasar que yo todos estos códigos los traje de otra máquina, de la máquina del trabajo, y cuando los quiero ejecutar acá, me está pidiendo, o sea, me está faltando siempre una librería. Entonces animo también con la portabilidad. De última, buscan un poquito y lo hacen andar, ¿sí? No se queden con que uno anda y listo. Ojalá les funcionen de una, pero a mí misma ya, o sea, me está siempre dando el mismo error. Bueno, ¿qué hace esto? Cada thread va a ejecutar esta función donde ya agregamos entonces el envío de un parámetro y la utilización de ese parámetro. De nuevo, el thread va a imprimir su identificador y ese parámetro. Bien, tenemos, en este caso van a ser 5 threads, tenemos ese arreglo para almacenar los identificadores, y fíjense que en este caso se hacen independientes, ¿sí? Bien, entonces, después se itera de 0 hasta 4 y se pide al usuario que ingrese un número, crea el thread pasándole el número ingresado por el teclado al thread. Entonces ese thread lo va a poder imprimir. Y listo, y después termina el thread del main, ¿sí? Entonces en este caso no hay join porque no son dependientes, ¿sí? Se está utilizando una URL tipo atributo de threads y se la está pasando en la creación. ¿Qué agrega este código? Agrega el envío de... no, ojo, que son dependientes, porque acá lo que se pide después es agregar este código que va a ser una barrera para los 5 threads antes de que termine el primer thread.
son dependientes. Entonces, siempre me confundo esta constante. Entonces, en una primer ejecución lo ejecutan así tal cual está, hacen reiteradas ejecuciones para ver si se ejecuta siempre igual y después le meten este código que es una barrera que va sincronizando con cada uno de los 5 threads. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y después tienen en el aula virtual de la materia, tienen, son códigos, a ver si están acá, no, son códigos que uno, a ver, los abro así, los chusmeamos. Bueno, puede, a ver, no sé si es el 0 o este 1. Creo que es este. Bueno, entonces, esto me parece que ya lo vimos el otro día. Lo que hacemos es, con o sea, lo que les dejé en el aula virtual es un zip con un código que se llama procesos-1-0, no me acuerdo cuál, que lo que hacemos son, en definitiva, 100 fork, ¿sí? Y fíjense que lo que se hace 100 veces es hacer un fork y el hijo termina, finaliza. No hace nada el hijo. Y lo que tengo es la instrumentación para tomar el tiempo antes de la creación y finalización de esos 100 threads, procesos, y por último la instrumentación para, de nuevo, tomar el tiempo, sacar las cuentas de cuánto tiempo transcurrió desde acá hasta acá y lo retorna en microsegundos. Entonces, esto lo que está es un código instrumentado para evaluar cuánto tiempo tarda la creación de 100 procesos. No, en este caso no se está midiendo la finalización, solamente la creación, ¿sí? Porque el proceso finaliza y listo, pero el proceso que ejecuta estos fork, al tener un ID distinto de 0, ya es el otro fork, ¿sí? Entonces, lo que estoy instrumentando es la creación de esos 100 procesos. Bien. En threads lo que tenemos es, el código cambia un poquito, ¿sí? Pero lo que tenemos es, tomo el tiempo, creo un thread, ¿sí? Y después se queda haciendo el join. O sea, se espera a que termine. Ahora, lo que hace cada uno de los threads es de nuevo tomar el tiempo apenas empieza. Por eso resalté recién que era la creación de 100 procesos. Y acá de nuevo estamos evaluando la creación de 100 threads y no la finalización. ¿Por qué? Porque el getTimeOfDay está al comienzo del código, del hilo del thread. Hago las cuentas de cuánto tiempo transcurrió y voy incrementando, ¿sí? Un acumulador de tiempos. Después de ese tiempo, bueno, obtengo la media, pero lo que hacemos es que cada hilo, lo primero que hace es tomar el tiempo e incrementar el acumulador de tiempo. Tomar el tiempo y incrementar el acumulador de tiempo. Esta variable T0 es compartida, es una variable compartida, fíjense que está acá, y media también es compartida, pero no hay condición de carrera porque justamente antes de crear otro thread hay un join. Como hay un join, sí o sí se secuencializan las creaciones de los threads y no vamos a pisar, no va a haber condición de carrera en T0 y en media. T1 no se utiliza. Sí, T1 se utiliza acá, ni en T1, ¿sí? Porque con este join lo que hago es esperar a que termine y el tiempo que contabilizo es el de creación. ¿Me siguen? Entonces la idea es acá contabilizar, o sea, largar una media de cuánto tarda la creación de 100 threads. Entonces la idea es
compilan y ejecutan el de procesos, compilan y ejecutan el de threads y sacan sus conclusiones. A ver qué es más pesado, si la creación de 100 procesos o la creación de 100 threads. Me metí en estos códigos para que los entiendan, ¿sí? Y de ahí, bueno, saquen sus propias conclusiones. En vez de 100, hagan 1000. No sé, jueguen también con estos códigos, los tienen ahí en el aula virtual. Bueno, y esos son los códigos, es poquito. Si quieren, lo que pueden hacer es buscar más códigos de threads, o con estos códigos hacer que cada thread haga un sleep o haga cálculos. Por ahí está bueno. Uy, está pasando un vendedor. Que por ahí, dependiendo de este n, eso implica algún trabajo o un sleep dependiendo de ese n, entonces van a lograr que algún thread termine antes, otro thread termine después. Pueden jugar con eso, ¿sí? Bueno, más o menos, Federico, se entendió, o sea, fue una pasadita rápida, pero como no hay mucha profundidad en estos códigos, no son códigos muy complejos, mi explicación es para que se entienda eso y que puedan ustedes jugar con eso. Buenísimo. Bueno. Bien, ¿más consultas? Sí, la idea es, Tomás, la idea es seguir con eso. Si no hay más consultas de la práctica, les explico eso ahora. El martes no lo quise explicar porque iba a ser por ahí, no lo, como había colgado el material el lunes, el martes no lo quise explicar porque asumí que no muchos lo iban a alcanzar a ver, entonces preferí dejarlo para hoy. Si no hay más consultas de práctica, vamos con la parte teórica. Bueno. Sí, Tomás, decime lo que quieras preguntar. Eh, a ver, no, entiendo que yo lo que les presenté ahí son servicios de Linux para para la creación de threads. Windows también tiene. Habría que buscar el equivalente en Windows, ¿sí? Pero no es exclusivo, o sea, los threads no son exclusivos de Linux. La librería pthread tal vez sí, porque en Windows tal vez tenga otro nombre. Bueno, eso habría que buscar el equivalente. No sé cómo se llama. Habría que buscar el equivalente, que por ahí es buscar con la idea de los códigos que hay, si te buscas el equivalente para Windows, si no estás disponiendo de Linux, podés buscar el equivalente y de última, si las funciones se llaman distinto, las traducís. ¿Sí, Tomás? Y por otro lado se me ocurre, no sé qué onda, a ver, voy a hacer una prueba. A ver si se puede llegar a utilizar en Google Colab para threads. Y ahí ya no hay problema, no habría problema. ¿Conocen Google Colab?
Bueno, Google Colab es una herramienta que da Google que, oye, perdón, acabo de hablar 2 horas en programación y ya llevo 3 horas y 6 minutos hablando sin parar. Y me voy cansando, disculpen. Aparte, prefiero hablar lenta, pero pegarle con lo que digo y no decir cualquier banana, ¿sí? Bueno, Google Colab es un entorno de programación y de ejecución en la nube que brinda Google. Está muy buena, muy, muy buena. Por defecto es para desarrollar cosas en... Bueno, sí, Tomás, está bien. Igual, ya que, o sea, les explico les explico un poquito esto de Google Colab para que el que no sepa sepa que existe la herramienta y la puede utilizar. Entonces, es un entorno de programación y ejecución de Google. La idea es, vos programás en la nube y se ejecuta en la nube. Después uno se pone a estudiar un poquito y a veces se ejecuta en la nube y a veces se ejecuta en tu servidor, en tu navegador, ¿sí? ¿En qué se basa? En notebooks de Jupyter, por ahí eso sí los conocen. Entonces uno lo que hace es un notebook, una hoja de notas, tiras código y se ejecuta. Yo lo que voy a probar es, a ver, les comparto la pantalla, acá tengo algún ejemplo de uno bien simple que hice. Por defecto es Python, lo que pasa que se puede también usar para C, ¿sí? Entonces, bueno, yo ojo que acá les seteé, esto es un notebook de Jupyter, los que están familiarizados con esto, o sea, ven las celdas de código y celdas de texto y celdas de código. Para ejecutar algo en C, ¿conocen esto? Porque no sé si ir rápido o ir despacio. Mientras me contestan, voy agregando otra más de código. Me voy a traer ya. Para ver si funciona, ¿sí? Yo mientras espero que me contesten. No. Bueno, entonces anduvo. Bueno, sí, Mateo ahí me dice que ya lo habíamos visto, para mí que ya lo habíamos visto, ¿sí? Tomás, Sebastián dicen que no. Voy bien rápido. En su cuenta de Gmail abren el Drive, en el Drive ponen nuevo, ¿sí? Y bajan a más y abren un notebook de Google Colaboratory, ¿sí? O Google Colab. Entonces, lo que hace eso es abrir un notebook de Jupyter, ¿sí? Entonces, lo que vamos haciendo es agregar celdas, esto es una celda o de texto para escribir, ¿sí? O de código para escribir código. Entonces, yo acá lo que hice fue armar
nada, acá hice ejemplos para probar. Acá los gatitos y eso que pasan es porque uno puede setearle que pasen gatos y perros y bueno, y me quedó así. Ahora los vi y bueno, los dejo, que están simpáticos. Entonces, yo acá lo que hice fue hacer una celda de código, pero este código es en C. Por defecto, estos notebooks son para Python. Entonces, el artilugio que hacemos, los que usamos C o C++, es primero utilizar este supercomando, no me acuerdo cómo le dicen, que es un comando para decirle, este código, escribirlo en ejemplo.c. Entonces, yo lo que hago es escribir Shift Enter y ejecuto todo este comando. Pero este comando, ¿qué es? Este write file no es todo esto del main, ¿sí? Entonces, fíjense que como salida me dice, che, escribí, o sea, sobreescribí el archivo ejemplo C, que es este nombre. Bueno, ya tengo en este entorno ejemplo.c. Entonces ahora lo que hago es compilarlo usando gcc, ejemplo.c, -o ejemplo, y me había faltado el lp thread. Como es, como por defecto, esto entiende Python, para que entienda sintaxis de comandos de Linux, uno tiene que anteponer este símbolo de admiración. Si yo no pongo esto y lo ejecuto, me dice, che, no entiendo, o sea, estoy esperando algo de Python y el GCC no existe ahí. Entonces le pongo el signo de exclamación, Shift Enter o Control Enter. Si yo pongo Enter me salta de línea dentro de la celda, pero si pongo Shift Enter lo que hace es ejecutar la celda. Entonces fíjense que ahí ejecutó, no hubo error de compilación y de nuevo ahora como tengo el código ejecutable, lo que hago es ejecutarlo como si estuviese en Linux .. y el ejecutable. Pero como no estoy en Linux sino que estoy acá, le pongo como primer símbolo de la expresión el símbolo de admiración. Entonces ahí ejecuto. Y fíjense que estoy ejecutando igual que en mi compu local. ¿Sí? ¿Qué quise hacer con esto? Que alguien me preguntó, che, no tengo, o sea, intuí que había algún problemita de escaseo de Linux. Entonces, cuando no tengan Linux, métanse con esto. Obviamente si están en una materia donde tienen que utilizar un entorno en una compu, bueno, no, ahí son, esto tengan en cuenta que se supone que es en la nube, ¿sí? Entonces acá fíjense, acá puedo mirar los recursos que me están dando en la nube. Si paso un rato inactiva en este notebook, se me desconecta, ¿sí? Bueno, eso es una herramienta de Google, está muy buena, la verdad que es súper práctica. Yo estuve preparando algunas clases de programación sobre todo, lo que pasa que después al hacer videos, ¿sí? Punteros, ¿para qué se usan? Comencemos, todo muy prolijito, qué sé yo, pero al grabar el video me bajó la calidad y no se ve nada, así que no los puede utilizar. Esto a modo de comentario. Bueno, entonces, ¿dónde está? Acá. Mateo, Tomás, Tomás, entonces lo vas a saber usar, podés zafar con esto, ¿sí? Tomás, decime que está ok y cualquier cosa, si no, pregúntame por internet, pero esto sería en Google Drive, nuevo, más y bueno, Tomás, espero que eso te sirva, ¿sí?
Y seguimos entonces con... Bueno, perfecto. Los que estén con Windows y esto, ténganlo en cuenta. A ver, igual espérenme un segundo que la perra está ladrando. Me parece que hay alguien afuera. Aguántenme un segundito. Mientras siguen viendo los perritos y los gatitos que van dando vueltas. Salgo de acá. Lamentablemente nos quedamos ya sin gatitos. Vamos a esta teoría. Bueno, yo hago resúmenes de las cosas que sé que cuestan en esta parte de la materia, ¿sí? La exclusión mutua habíamos visto que, este dibujito, que lo que hace la exclusión mutua es evitar que más de un proceso, más de uno, entre a la vez a la misma sección crítica, ¿sí? Ejemplos era cuando yo uso una botella de agua, otro no puede venir y usarla, la estoy usando yo. Yo una vez que la dejo, sí, otro puede venir y usarla. Hay mutua exclusión en la utilización de una sección crítica. Declaro esto como una sección crítica y hay exclusión mutua en el uso. Ahora, eso hay que programarlo, ¿sí? Bueno, como estamos en los sistemas operativos se ejecutan en un entorno donde hay un montón de recursos compartidos. Y esos recursos compartidos, los procesos van a competir por la utilización de esos recursos, sea el procesador y sea todo el resto de los procesos que se usan. Entonces esto de exclusión mutua, o sea, de secciones críticas y exclusión mutua, está presente en todos lados en los sistemas operativos y en la ejecución de procesos o códigos concurrentes o paralelos. Entonces, ¿qué pasa? Esta necesidad de exclusión mutua tiene que cumplir ciertos requerimientos. Si yo programo mi exclusión mutua de mala forma, primero, puedo no llegar a excluir mutuamente a más de un proceso si quieren acceder al mismo lugar, a la misma sección crítica. Puedo hacer un sistema operativo o una aplicación paralela concurrente recontra ineficiente. Puedo llegar a obtener malos resultados. Entonces, esas cosas hacen que la programación de la exclusión mutua cumpla ciertos requerimientos, que sí o sí los tiene que cumplir, ¿sí? Y esos están listados en estas diapositivas. Primero, en un instante dado, solo un único proceso puede tener permiso para entrar a la sección crítica de un recurso, ¿sí? O sea, yo tengo esta sección crítica, solamente un proceso puede entrar, pero si esta es otra sección crítica, puedo tener un proceso acá y un proceso acá. Lo que dice es entrar a la misma sección crítica, ¿sí? O sea, a la sección crítica de un recurso. Entonces, solamente uno. Lo que agrega esto a todo lo que vengo hablando es que puede haber muchas secciones críticas, tal vez sobre el mismo recurso o tal vez sobre distintos recursos, obviamente. Bueno, las secciones críticas no interfieren con otros procesos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo de esta agenda tengo esta parte, a ver, imagínense que, o sea, lo veo hacia lo largo, ¿no? Pero esta partecita nada más es una sección crítica. Ahora, que los procesos estén en otro lado, que no sea la sección crítica de este recurso, podrían acceder todos los que quieran. Ahora a la sección crítica un solo proceso y después de la sección crítica los que quieran. Entonces las secciones no críticas no interfieren con otros procesos. Que yo esté en una sección no crítica no tiene que interferir con el resto de los procesos, ¿sí? Sección no crítica no pasa nada. No debe permitirse ni interbloqueo ni la inanición. Estos son los conceptos que vimos el martes. Entonces, cuando programo la exclusión mutua para una sección crítica, tengo que cuidar que no haya deadlock y que no haya inanición, ¿sí? Otro requerimiento, cuando ningún proceso está en su sección crítica, o sea, en una sección crítica, cualquier proceso que solicite entrar a esa sección crítica debe poder hacerlo sin espera, ¿sí?
Entonces tengo muchos procesos usando esto y esta es la sección crítica. Si no hay ninguno en la sección crítica, no tiene que haber espera para que un proceso entre. Ahora, cuando un proceso está en la sección crítica, se tiene que cumplir el punto 1. Todo el resto que quiera acceder se va a quedar bloqueado antes de la sección crítica porque ya hay uno acá. ¿Sí? Cuando mi proceso termina la sección crítica, uno podría entrar. ¿Sí? Pero si no hay nadie en la sección crítica, no tiene que haber espera innecesaria para el proceso que quiera entrar. Es como declarar un baño, ¿sí? Como sección crítica. Si el baño está libre, no tengo por qué esperar. Es eso, ¿sí? Bien. No se deben hacer suposiciones sobre la velocidad relativa de los procesos o el número de procesadores. Yo no sé ni cómo se ejecutan los procesos, los threads. No puedo decir, bueno, espera, yo voy a suponer que este va a acceder primero y este va a acceder segundo a la sección crítica. Entonces, lo programo así nomás porque no pasa nada, no se va a romper la variable compartida. O, bueno, mira, este procesador que tiro este proceso es más rápido que este otro, entonces va a acceder siempre primero este. No puedo asumir eso. ¿Sí? Porque los planificadores son el sistema operativo. Entonces yo no puedo asumir cómo el sistema operativo va a ejecutar mis procesos. ¿Sí? Entonces no puedo hacer no puedo asumir nada. ¿Sí? Tengo que programar de tal forma que ande para todas las trazas de todos los procesos que estén ejecutándose que tengan que ver con una sección crítica en particular. Un proceso permanece en su sección crítica solo por un tiempo finito. Ningún proceso puede ocupar de forma indefinida un recurso. En un hospital, el recurso compartido es el médico, los procesos son los pacientes. Ningún paciente puede hacer una utilización infinita del médico. ¿Sí? Si no hay, obviamente va a empezar a haber inanición y vamos a romper una de las características principales que tiene un algoritmo, que un algoritmo termina en tiempo finito, ¿sí? Entonces, si no cuidamos eso y un proceso puede tomar de forma indefinida un recurso, sonamos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos 6 requerimientos, lo primero que presentamos es soporte hardware para la exclusión mutua, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos 6 requerimientos, vamos a ver distintas soluciones. Una primera solución para ejecutar, para tener exclusión mutua en la ejecución de una sección crítica, es deshabilitar interrupciones. A ver, cuando yo digo sección crítica, no es ni más ni menos que un bloque de instrucciones. Por ejemplo, si yo tengo la variable A, que es compartida por todos los procesos, ¿sí? Y el proceso 1 en algún momento hace A es igual a A más 1, proceso 2 hace un printf de A, y después hace un A menos menos, y el proceso 3 hace A igual a 0, todos acceden a A. Entonces, el acceso a A es lo que yo voy a definir como una sección crítica. Esto no es más ni menos que código, ¿sí? Entonces, fíjense, si una primera solución es deshabilitar interrupciones, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando se está ejecutando el proceso 1, en este momento, como antes de entrar a A, deshabilito y después vuelvo a habilitar. Entonces, si yo deshabilito interrupciones, en la ejecución de esta instrucción, que recuerden que esta instrucción, ustedes ya han visto Assembler y eso, esta instrucción se divide en un montón de instrucciones, pero si yo no puedo interrumpir todas esas instrucciones en las que se divide esta instrucción grande, deshabilito instrucciones, nadie va a poder robarme el procesador. Entonces, la sección crítica se va a ejecutar en su totalidad y después libero, habilito de nuevo interrupciones. Entonces esto sería casi lograr
lo que hablábamos el otro día de estas como instrucciones atómicas, ¿sí? Esto no es una instrucción atómica, esto es una primer, un primer, ¿cómo se dice? Una primera aproximación a conseguir exclusión mutua, ¿sí? Es como, bueno, es como medio bestia, pero es como decir, bueno, si yo entro al hospital y consigo que el médico me vea, se cierra la puerta del hospital. Nadie entra ni nadie sale. O sea, listo. El médico, o sea, nadie interrumpe. Y cuando me voy, ahí recién se abre de nuevo la puerta del hospital. Es medio raro, es medio, pero es un ejemplo medio bestia, porque la solución también es medio bestia. Porque deshabilitar interrupciones, o sea, tiene muchas desventajas, ¿sí? A ver, ventaja, pidiendo que un proceso sea interrumpido, se garantiza la exclusión mutua, genial. Pero como desventaja, se limita la capacidad del procesador para intercalar programas. Porque ya al no poder interrumpirlo, y no voy a poder alternar entre procesos, ¿sí? Y para una computadora que tenga más de un procesador, inhabilitar interrupciones del procesador no garantiza la exclusión mutua. ¿Por qué? Porque yo voy a poder acceder a la variable A desde, todo esto está en el procesador 1, y resulta que tengo el procesador 2 con otros procesos y puedo acceder porque las interrupciones están inhabilitadas acá y no acá. Entonces para un sistema multiprocesador esto no sirve, ¿sí? Entonces esto es medio a lo bestia, y tiene, o sea, ya una gran desventaja que hace que no se use esta solución. Pero como primera aproximación e idea está, ¿sí? Bueno, otras formas de lograr exclusión mutua, que de nuevo son por hardware también, ¿sí? La versión era hardware 100%, estas también, ¿sí? Y es utilizando instrucciones especiales de máquina, instrucciones atómicas. El martes ya introduje lo que era una instrucción atómica. Es una instrucción que por más que esté dividida en más instrucciones, que se ejecuta más de una instrucción por dentro, lo veo como algo atómico que no se divide, ¿sí? Y se ejecuta de principio a fin en el procesador, ¿sí? Nadie va a sacar el procesador y ejecutar otra cosa. Hasta que no empiece y termina esa instrucción, no, o sea, hasta que no termine la instrucción, no se va a sacar ese proceso del procesador para ejecutar otro, ¿sí? Entonces, estas instrucciones no están sujetas a intrusiones por parte de otras instrucciones, ¿sí? Otras instrucciones, otros procesos. Bueno, en este caso vamos a ver dos ejemplos. Una es la instrucción de comparar y setear, ¿sí? Y otra es utilizando una función swap. Vamos a ver, o sea, vamos a ver soluciones a la exclusión mutua utilizando instrucciones máquina. Esas instrucciones máquina son instrucciones atómicas, o sea, por dentro tienen más de una instrucción, pero se ejecutan de forma atómica. Entonces, esta es la instrucción test and set. Esta instrucción es atómica. Imagínense que están implementadas por hardware, ¿sí? Y que es el mismo hardware el que me garantiza la atomicidad, ¿sí? Bien, entonces voy a utilizar esta instrucción para, yo siempre lo veo así, tengo una sección crítica, ¿sí? Que sí o sí tengo que entrar de forma exclusiva, con exclusión mutua, entonces yo veo como que siempre va a haber una entrada a esa sección crítica con exclusión mutua y una salida. Yo a veces las nombro, por ahí no es el mejor nombre, el más feliz, pero como voy a tener una entradita y una salida, un protocolo de entrada y un protocolo de salida. Esto va a ser instrucciones y esto va a ser instrucciones. Va a ser
instrucciones tales que yo pueda acceder con exclusión mutua a la sección crítica y después dejar el estado del programa de tal forma que los 6 requerimientos que hablé al principio, bueno, al principio hace un ratito, se cumplan, ¿sí? Que haya un único proceso a la vez, que no haya espera innecesaria, que no haya una sección crítica infinita, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo con mi protocolo de entrada y de salida tengo que cumplir esos 6 requerimientos que hablamos al principio. Bien, entonces, vamos a ver que, fíjense, acá tengo la sección crítica y esto es un while true, ¿sí? Tengo un while infinito, esto es un ejemplo, pero esto sería mi protocolo de entrada y esto sería mi protocolo de salida. Con esto yo logro como si fuese una barrera para que haya uno solo acá y con esto dejo todo preparado para que otro proceso pueda entrar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Imagínense que hay muchos procesos que se están ejecutando de forma concurrente o paralela, ¿sí? O sea, proceso, fíjense acá, el main está tirando en paralelo proceso, o sea, muchas instancias de este proceso que encima tiene un while infinito, ¿sí? Bueno, es obviamente a modo de académico esto. Pero lo que está mostrando es que constantemente se quiere entrar a la sección crítica. Y después, obviamente, el proceso va a tener una sección no crítica, ¿no? O sea, cuando salimos de acá, ya es una sección no crítica. Bueno, ¿qué hace esto? Va a utilizar esta función atómica y lo que va a manejar es esta variable flag, que fíjense que flag está declarada de forma global a todos los procesos paralelos o concurrentes. Todos tienen acceso de lectura y escritura a una variable compartida, que en este caso se llama flag. Y lo que hace es utilizar el valor de flag para decir, bueno, yo puedo entrar, yo me quedo, yo puedo entrar, yo me quedo, ¿sí? La función comprueba el valor de su argumento i. El argumento i es flag. Todos le mandan el mismo flag. Si el valor es 0, se reemplaza por el valor 1 y devuelve true. Si no, el valor no se cambia y devuelve false. Entonces, si esto se ejecuta de forma atómica, esto sirve, ¿sí? La variable flag se inicializa primero en 0. Entonces, flag está en 0. Y fíjense que lo que hago es que todos los procesos van a ejecutar test set, esta función atómica, pero cuando uno la ejecuta, se ejecuta de forma atómica. Entonces, va a haber el primer proceso que llama a test and set, flag vale 0, ¿sí? Entonces acá se accede con un 0. Entonces fíjense que dice, si i es 0, pone i en 1 y devuelve true. Entonces lo que se hace es que el primer proceso que ejecutó test set pone esta variable en 1 y devuelve true. Entonces esto lo que hace es, mientras no verdadero, ¿sí? Esto es falso, no ejecuta el while, se pone a ejecutar su sección crítica. El primero que entró y vio flag en 0 es el que entra a la sección crítica. Y fíjense qué sucede con nosotros. Llega otro proceso, ¿sí? Puede ser mientras se estaba ejecutando esto, pero como esto era atómico, el proceso que empezó a ejecutar esto lo hace de principio a fin. Bien, entonces el segundo proceso, ¿sí? Lo que hace es llamar a test and set llama a test and set con flag. Flag vale 1. Entonces fíjense, acá entra un 1 y dice, ¿i es igual a 0? No, entonces retorno falso. Mientras no falso, eso es verdadero, no hago nada. Entonces me quedo loopeando en este loop, en este while, ¿sí? Que empieza y termina acá, sin hacer nada, llamando a test and set, test set, ¿sí? Pero como todos, o sea, y acá van a ir llegando todos los procesos,
como todos van a ver flag en 1 y no se vuelve a cambiar, hasta que el primero que llamó a esta función atómica y la ejecutó, hasta que ese no termina su sección crítica y ponga flag en 0, todos van a ir iterando acá, nada, o sea, se van a quedar en este loop, iterando como si fuese una barrera, como de acá no pasás y se van a ir llegando todos los procesos, ¿sí? Entonces, el primero que ve flag en 0 es el que va a poder entrar, porque es el que consigue este true. Y al no true, falso, entra a su sección crítica, sale del while. El resto hacen todos no falso, eso es verdadero, me quedo loopeando. Bien, entonces el primer proceso feliz hace su sección crítica mientras todos los restos se quedan bloqueaditos y cuando termina, fíjense que hace un flag igual a 0. Vuelve a poner en 0 y el primero de todos los procesos que yo tengo bloqueados acá vuelve a ejecutar test set, flag vale 0, le manda 0 y dice, ¿y es igual a 0? Sí, todo esto de forma atómica. Entonces sí vale 1. Y devuelvo true, no true, falso, y ahora es otro proceso el que ejecuta su sección crítica. Mientras tanto, el resto que sigue ejecutando test set, lo que ve es flag igual a 1, entonces entra por el else y retorna falso. Mientras no falso es verdadero, hago nada. ¿Me siguen? Y así forever. La idea es, no sé si ya se durmieron, se perdieron, pero estos códigos hay que seguirlos, ¿sí? Entonces, la idea es un único proceso ve flag en 0, lo pone en 1 y el resto se va a quedar loopeando en este while. Y cuando, como protocolo de salida, el único proceso que ejecutó su sección crítica pone flag en 0, el próximo que ejecuta test and set con flag, que ahora la ve de nuevo en 1, perdón, en 0, la vuelve a poner en 1, pero ya le retorna true, entonces ese segundo thread se va a meter. Cuando ese segundo thread termina, pone en 0, el próximo que ejecuta test and set, la pone en 1, ejecuta su sección crítica y así. Todos van mandando con i igual a 1, pero cada vez que uno lo encuentra en 0, es el único que puede entrar a su sección crítica. Claves de esto es que esto es atómico y clave de esto es que, imagínense que test set, como, o sea, esto estamos hablando de un entorno monoprocesador. La puede ejecutar, o sea, el procesador es uno, entonces uno solo va a ver esto, va a llamar a la función. Ese proceso, el que está acá, sí puede ser interrumpido, pero esta función no. Entonces ahí está la clave de entender esta barrera y entender que cada vez uno solo la va a poder ver en 0, ponerla en 1 y ejecutar su sección crítica. Y a la salida lo que hace es poner en 0 para que otro pueda acceder. Bien, ¿me siguieron? ¿Se entendió este código? Por favor, respondan algo para ver si sigo con el próximo o me detengo acá. Esto igual se van a tener que, con esta explicación, vuelvan a leer esto y hagan ejemplitos, ¿sí? Proceso 1, proceso 2, proceso 3, entre perdido y no. Bueno, es lo que suele pasar con estos códigos al principio. Por la hora que es, yo me animaría a explicar rápidamente el otro y lo que les pido es que para el martes se pelean con los dos códigos ustedes y de última los volvemos a ver, pero ¿les parece que pasa el otro? Porque por ahí, entendiendo el otro, entendiendo la idea del otro, vuelven a este y ya lo comprenden mejor.
porque la idea es medio la misma, ¿sí? Bueno, la segunda solución por hardware nuevamente se basa en la instrucción swap atómica, ¿sí? Entonces, esta instrucción es atómica y como toda swap intercambia los contenidos de un registro, o sea, de un dato, con los de una posición de memoria. Y en este caso se bloquea el acceso a la posición de memoria de otra instrucción que hace referencia a la misma posición, ¿sí? A ver, vamos a ver esto. Tenemos como variable global la variable var, ¿sí? Pero tenemos flag, que es privada para cada proceso, ¿sí? Entonces, esto, ojo, porque esto es, cada proceso va a ejecutar este código, entonces tenemos var es global y flag es privada, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos un protocolo de entrada y acá tenemos un protocolo de salida. Entonces, acá lo que, o sea, todos van a arrancar con flag igual a 1, ¿sí? Entonces, yo voy a ejecutar esto, soy un proceso y empiezo a ejecutar. Flag es 1, pero es mi flag, ¿sí? Y var está en 0, que es la variable global. Entonces, flag, ¿es distinto de 0? Sí, entonces entro. Bueno, lo que hago es llamar a swap con el valor 1 y con el valor 0, o sea, con este valor privado y con este valor global. Entonces lo que hace swap es el típico swap, ¿sí? Lo que me va a hacer es cambiar flag por var los valores, ¿sí? Entonces lo que hace es intercambiar, poner un 0 en flag y poner un 1 en var, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es, el primero que ve var en 0 va a poder salir, porque fíjense que flag queda con el valor 0 y var queda con el valor 1. Entonces esto queda en 1, mi flag queda en 0, y mientras flag es distinto de 0, no, flag es igual a 0. Ah, bueno, entro. Pero ¿qué pasa con los demás? De nuevo, acá la clave es entender que uno entra primero, que esto es indivisible, ¿sí? Esto se ejecuta de principio a fin, y eso es la clave para entender que el próximo que ejecute, que llame a swap flag, lo que va a ver es que var es igual a 1, entonces siempre va a poner flag igual a 1. Va a seguir siendo 1 y como es distinto de 0, sigo llamando a swap, 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 swap. Me quedo iterando acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque var es global, el primer suertudo la puso igual a 1, pero el resto, o sea, la vio 0, perdón, y la puso en 1, y el resto lo ve 1. Entonces ese 1 siempre va a quedar en mi flag interno y va a ser que me quede loopeando, llamando a swap constantemente, hasta que 1, fíjense que ya puede llamar al salir y poner var en 0, ¿sí? El único que tiene su variable local en 0 es el que ejecutó la sección crítica. El resto de los procesos, flag es igual a 1. Entonces, al hacer de nuevo este swap, lo que hace es poner este en 0 y poner la variable interna en 1 y volver a competir de la misma forma, ¿sí? Entonces acá las claves son, flag es interna, o sea, hay una variable flag para cada proceso, y esa la veo yo y nada más que yo, y a su vez está la variable var que es global, y que a esa acceden todos. Entonces, el primero en sí es el primero que ve a var en 0 es el que puede entrar porque sale de este while, pero a su vez la deja en 1, entonces todo el resto va a ver var en 1 y se va a quedar loopeando acá, el resto. Se van a ir bloqueando todos los procesos acá. Hasta que el que termina de ejecutar su sección crítica vuelve a hacer el swap. Entonces eso lo que hace es
poner a var en 0 y poner su propio flag en 1, ¿sí? Y entonces al poner este var en 0, se le da permiso a otro, que va a ser el primero que ejecuta la condición del while, ¿sí? El primero que vea flag en 0 es el que va a entrar. Es eso. Entonces, por ahí este código, de nuevo, se van a tener que sentar y pelearse, pero yo soy repetitiva en las claves de estos códigos, ¿sí? Tengan en cuenta qué variables son locales de cada proceso, en este caso flag, qué variable es global a todos los procesos, variable var, con qué valores están inicializadas, con 0 y con 1, ¿sí? ¿Qué hace swap? Todo el mundo entiende. Entonces, cómo este swapeo hace que el que tenga la suerte de ver a var igual a 0 entra, el resto no, ¿sí? Porque ya var vale 1 y ahí se van a quedar lupeando todos. En este flag distinto de 0 porque hace que mi flag privado sea 1 y ahí me quedo lupeando. Después, cuando sale el proceso que acaba de ejecutar su sección crítica, vuelve a dejar toda esta sección crítica y esta parte del sistema en condiciones para que otro pueda entrar. Analicen estas dos soluciones y váyanse a esta diapositiva para buscar si del 1 al 6 se cumplen estos requerimientos en estas soluciones. ¿Sí? O sea, no solo la tarea de entender las soluciones, sino también de ver que se cumplan todos estos requerimientos que son súper importantes. Bueno, ventajas. Aplicable a cualquier número de procesos sobre un procesador único o multiprocesador de memoria principal compartida. ¿Sí? Esto tiene esa ventaja. Es simple y fácil de verificar, puede usarse para disponer de varias secciones críticas. Cada sección crítica con sus propias variables, tanto variable global como variables locales de cada proceso. Bueno, o sea, estas ventajas y desventajas son para las dos soluciones, ¿sí? Desventajas, tenemos PC waiting, que es espera activa. O sea, tanto ejecutar test and set, lo digo yo, pero acá está test set, como ejecutar swap, son instrucciones que se ejecutan en el procesador, y eso es espera activa. O sea, el procesador ejecuta. ¿Sí? En vez de tener el proceso más bloqueado y que no utilice ciclos de instrucción para ejecutar, o sea, esto es una gran desventaja. Es posible la inanición cuando un proceso deja la sección crítica y más de un proceso está esperando. Algún proceso podría negársele indefinidamente el acceso, ¿sí? Podría pasar. Y también es posible el deadlock. Bueno, con estas grandes desventajas vamos a ver que vamos a pasar a otro tipo de mecanismos, pero ya son mecanismos propuestos por el sistema operativo y que son mecanismos ya software, ¿sí? Son programas. Antes usábamos herramientas del hardware. Usábamos en las que acabo de mencionar, son por hardware porque utilizamos esas instrucciones atómicas dadas por el hardware, ¿sí? Acá ya nosotros programamos nuestros mecanismos utilizando semáforos, monitores y paso de mensajes. Bueno, vuélvanse, o sea, tenemos 4 minutos, ¿quieren que chequeemos algo de nuevo? Igual estos 4 minutos, pero bueno, queda la propuesta de volver a estudiar esto y que el martes podemos volver a retomarlo, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, y Mateo, que antes estabas entre perdido y no, ahora que metimos el segundo, la idea es que estés bien perdido, no solo entre perdido y no. Agregamos más cosas. Bueno, igual, Mateo, porfa, volvé a revisar que no hoy, otro día, ¿sí? Salgan un poco de esto
y vuélvanlo a revisar y van a ver que con mi explicación les va a ser mucho más fácil. Y además esto está en los videos, ¿sí? Bueno, sí, ese era mi objetivo, Mateo. Digo, está entre perdido y no, bueno, vamos a perderlo totalmente. Pero bueno, al menos estás contestando, bien. Bueno, chicos, si no hay, si no hay más consultas, nos vemos el martes.